Hoy vamos a meternos directamente allí donde las llamas son más altas, es decir, vamos a meternos con el tema que en realidad es el tema que te quema. En cierta manera se podría considerar el tema central de cualquier ascesis, de cualquier tipo de camino espiritual consciente, y es el tema del mental. No confundir con la mente, luego lo veremos. El mental sería, vamos a decir, una pequeña microdefinición previa, una disfunción que es común en el ser humano, que es un completo, exacerbado y enajenado uso de la facultad mental. Esto incluye pensamientos e incluye emociones. Yo siempre lo he llamado pensamociones. Por eso este micropodcast lo he titulado Las faenas antinaturales de la mente. La mente, entre comillas, para que quede claro, por mal que suene, que no es para lo que estaba diseñada la facultad mental en el ser humano. Hace ya milenios, los sabios hindúes conocían mucho más sobre psicología humana, sobre el inconsciente individual y el colectivo, sobre la sombra, sobre las pulsiones que Freud y Jung puestos de acuerdo. Hablo de milenios, Quizá no lo llamaban con esos nombres, no le ponían el nombre la sombra, ni utilizaban la palabra pulsión, ni distinguían entre el inconsciente, que en realidad debería llamarse infraconsciente, tal y como lo utilizamos, individual o colectivo, pero desde luego aquellos sabios, y esto incluye el Buda histórico y por supuesto el Jesús histórico, eran muy avezados, muy hábiles en cuanto a contenidos psicológicos. En realidad eran contenidos psíquicos, pero bueno, estamos hablando con el lenguaje del siglo XXI y tenemos que decir contenidos psicológicos. Los sabios antiguos, todos los maestros históricos, siempre se han tomado muy en serio los obstáculos internos de sus discípulos a la hora de acompañarlos en el camino. Hay grandes descubrimientos, entre comillas, de la psicología moderna que aparecen ya descritos en textos datados hace miles de años y además con mucho más rigor. La base de todo esto es que tenían un conocimiento muy profundo y muy detallado del uso, en realidad del mal uso, que la raza humana hace del instrumento mental. Vale, pues lo que te voy a contar ahora, lo que viene en este micropodcast, es deliberadamente, intencionalmente, un contenido denso, arriesgado y osado. Es decir, no te lo voy a poner fácil. Precisamente porque la idea que quiero transmitir con este micropodcast es exactamente a qué huele el mental. La idea que te quiero transmitir es justo cómo funciona la mente, complicándose la vida básicamente, proyectando, enrevesando, ideando, falseando. Tú sígueme porque es como, esto de hoy va a ser como nuestra piedra roseta particular. Es verdad que esta es una piedra roseta que tiene truco porque se puede tardar vidas y vidas en descifrarla, pero eso sí, luego no vayamos por ahí diciendo que nos dejaron tirados en este planeta sin libro de instrucciones. Es broma. Yo te voy a describir hoy, a mi manera, claro, obviamente, cómo funciona el mental. ¿Lo podríamos llamar ego? Bueno, tradicionalmente sí que se contempla una distinción entre el mental y el ego, que en realidad no es harina de nuestro costal, pero tal y como generalmente se han traducido los textos de la tradición oriental, el concepto de mente adquiere un significado bien distinto del que estamos acostumbrados a atribuirle aquí en Occidente. Atreviéndonos a simplificar algo que hasta que no se experimenta no se entiende, con un poco de osadía, eso que llamamos el mental sería el mecanismo creador o la dinámica energética, como queramos, que cuando no se usa para lo que realmente sirve o serviría, conforma ese constructo llamado la individualidad, una individualidad extendida, el yo, lo que en mis vídeos muchas veces me has visto denominar como el pequeño, ofuscando así sistemáticamente la realidad real. Lo repito, más breve, el mental sería como el mecanismo creador o la dinámica energética. Es un poco como la luz, que no se sabe si es onda o partícula. Pues igual, podría ser tanto un mecanismo creador como una dinámica energética, una individualidad extendida que ofusca sistemáticamente la realidad real.
El mental también se puede definir como un velo psíquico proyectivo, y son 3 palabritas que ya por cada una por separado tiene mucho contenido. Lo primero, un velo. Lo segundo, psíquico, obviamente, no es físico. Cuando se dice psíquico, estrictamente estamos hablando del plano mental, que no es estrictamente el 3D. Repito, si ves mis vídeos ya sabes que el cerebro es el que traduce la conciencia. Es decir, el cerebro es el intermediario entre el plano psíquico y mental y el plano físico. Bien, pues este velo psíquico, que también le hemos puesto el adjetivo de proyectivo, porque absolutamente todo lo que ve y todo lo que interpreta es una proyección, en el sentido, esto ahora sí, moderno del término, este velo psíquico proyectivo nos hace sentirnos entidades autónomas separadas del resto. Es decir, no tiene ninguna gracia, pero gracias a este velo psíquico proyectivo, del 1 unidad pasamos al 2 dualismo separación. Es decir, la dinámica del mental es que es una instancia, una criatura viva y pulsionante. Básicamente se resume en que nunca está de acuerdo. Parece fácil, parece sencillo lo que estoy diciendo, parece hasta infantil, pero es que este velo psíquico nunca está de acuerdo. ¿Con qué? Este velo psíquico nunca está de acuerdo con aquello que lo contradiga, que en principio es todo lo que sea divergente al interés del yo. Es tan simple como eso. Todo aquello que contradiga, que se oponga, que sea divergente al interés del pequeño, el mental se opone. Dice no. El mental adora aquello que lo secunda y se polariza completamente hacia aquello que le es favorable, a la vez que es adicto a negativizar y rechazar, en realidad a odiar, pero hoy en día esto no se muestra tan claramente, en realidad odiar todo aquello que no lo afirme y lo refuerce, todo lo que sea lo otro. Este rechazo sistemático de la otredad contrapuesta, porque el otro siempre se contrapone a nosotros, trae implícita la creación de una realidad alternativa que el mental califica como lo que sí debería ser. Esta es otra característica clásica, totalmente automática, totalmente integrada en nuestra psique del mental, que siempre está creando una realidad alternativa que el mental califica como lo que sí debería ser. Fantasea siempre con una realidad irreal, en la cual habitamos mentalmente hablando. Sería como el agua para el pez. Así es como pasamos nuestra vida, automáticamente, casi sin darnos cuenta, superponiendo realidades psíquicas alternativas de nuestra invención, que además damos por indiscutible, sobre la realidad real. Sobre la realidad que sí es, imponemos una realidad que no es. Y que de hecho esta realidad que no es oculta a lo que sí es. La ofuscación es tan automática, es tan automática que es irreconocible para el individuo común, como lo es el medio acuático para el pez, como digo. Tenemos por costumbre culpar de todo este proceso a causas externas, es lo que siempre hacemos. De ahí que hayamos hablado antes de proyección. Pero en realidad la responsabilidad es solo nuestra. Este es el estado normal, totalmente patológico, del humano común, entre los que nos encontramos tú y yo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre una persona que está realmente interesada por hacer un trabajo de autoconocimiento y de desprogramación. Pues que el buscador con B mayúscula, vigilante, tiene casi el deber de acabar reconociendo sus subproductos mentales antinaturales y los va a reconocer por los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Casi siempre las emociones. Las emociones, digamos que son consecuencia directa de la falsa realidad superpuesta sobre la verdadera. El buscador, en un acto de autoconocimiento, y eso sí que es la verdadera magia, y no lo que te venden por ahí, debe empezar a interrogarse y a escudriñar su propia mente. Debe buscar, como buscador con mayúsculas, debe buscar la causa. El mental hace emerger el dualismo en nuestro espacio conciencial, que para nosotros lo es todo, es donde vivimos, ahí dentro. Y ese dicho sentido de separación, es decir, estoy yo y luego está lo demás, a lo que estamos ya no solamente acostumbrados, sino adictos. Adictos vida tras vida. Por mucho que se glamurice el tema de la reencarnación y esas cosas, en realidad hay un punto bastante prosaico, que es que somos adictos a este mecanismo y esto nos obliga a volver. Y estamos obligados a alimentarlo, este mecanismo, exactamente como está obligado, según el Código Civil, está obligado el padre a alimentar al hijo, porque este mecanismo es nuestro hijo, es producto nuestro. Esta operación mental en la que vivimos, este desfase, esta distorsión, en realidad es el significado iniciático y profundo del símbolo del pecado original, lo que se ha venido a llamar la caída, o comer el fruto del árbol prohibido, o del árbol del bien y el mal y demás mitos.
Somos nosotros los que nos hemos metido en este lío. Nada que ver con un malvado Satán, sino con un acto separativo que además, y por fortuna, y esta es la buena noticia de este micropodcast y que no es ninguna novedad, es que este acto separativo es reversible. Y justamente de revertirlo se trata. Te repito, el mental es un espejo deformante inmaculado que oculta e interpreta según sus contenidos. Eso es proyección. El mental siempre está interpretando la realidad según tal y como sean sus contenidos. Es decir, modifica virtualmente lo que es, haciendo aparecer las cosas como son para nosotros, es decir, como no son. Por eso sobre el planeta Tierra ahora mismo están viviendo, ¿cuántos somos ya? ¿8.000 millones? No lo sé. Pues en este momento sobre el planeta Tierra están viviendo 8.000 millones de planetas, de mundos. Lo que acabamos de decir es muy importante, es decir, que el mental es un espejo deformante que interpreta según contenidos y que además hace aparecer las cosas como no son, porque son dos facetas del ego, del mental, la faceta ocultadora y la faceta inventora, que son la causa primera y última de la esclavitud en la que habitamos la mayor parte del tiempo, limitados a ser marionetas de las circunstancias y más reactivos que verdaderamente activos. Repito, la mente tiene dos características principales que son las que nos unen en la miseria básicamente. La faceta ocultadora, la que tapa la realidad, y la inventora, es decir, la que crea una realidad paralela. Al ser un mecanismo que crea escisión y separación, produce más tarde o más temprano, más sutil o más virulentamente, la sensación de que falta algo. Si es un mecanismo que crea escisión y separación, siempre nos va a llevar a la sensación de que algo no está bien, de que no estamos llenos, de que falta algo. Y con esa incompletitud viene el impulso, el deseo, la pulsión, casi la obsesión de completarse. Esta es la historia de la raza humana, aunque haya 8.000 millones de maneras de intentar completarse. Esto significa automáticamente vivir en la no paz, por tanto en tensión, en guerra. El yo está condenado, entre comillas, a gastar ingentes cantidades de energía y recursos de todo tipo, recursos míos y recursos de los demás, en cebar y defender a cada instante todas y cada una de las construcciones identitarias que nos estamos inventando para rellenar el vacío. En realidad, somos esclavos. Esto es un trabajo de esclavos. Son trabajos forzados que movilizan la mayoría de los bienes, talentos de los que disponemos y que nos mantiene agotados. Un cansancio que tampoco es fácil de reconocer, porque se ha acoplado como una segunda naturaleza artificial sobre lo que realmente somos. Es muy difícil de reconocer. El caso es que este estado de guerra en el que vivimos, una guerra fría o caliente, una guerra defensiva u ofensiva según se presente el entorno, este estado de guerra con el exterior, y ese exterior incluye las partes de mí que no me gustan, como toda guerra obliga a vivir buscando recursos, buscando ahí fuera los recursos. Quiero rellenarme. ¿De qué? No sé, de lo que me falta, que no sé qué es. Busco cosas de los alrededores, busco cosas físicas, o personas, o títulos, posiciones sociales, no sé, y me las acoplo yo por dentro, psicológicamente, identificándome con ellas, y digo, yo soy así, yo lo necesito, o yo soy eso, lo cual es mentira, ni lo necesito, ni lo soy. Mientras yo me siga creyendo, o la vida no me destruya mi identidad, yo sigo buscando, mendigo identificaciones, mendigo sentirme entero, completo, quiero ser, haré lo que sea, cualquier cosa. Unas veces cosas inofensivas, otras ofensivas, invasivas o criminales, y todo el espectro entre medias, con tal de sentirme ser. Como ya hemos apuntado, este proceso se produce en el espacio psíquico propio inconscientemente en el 99,99% de los casos. Oficialmente, esto se lo vende a uno a sí mismo como me busco la vida como buenamente puedo, o yo soy así, es que yo soy así, que es una de las peores frases que se puede decir. Es lo que me toca, etc. Son todo excusas, pero en el fondo lo que me mueve no es la genuina supervivencia, como muchos decimos, sino la supervivencia del yo, del pequeño. En realidad siento un terror indecible, primario, amenazante a ser poco, menos, a ser menos, o directamente a no ser nadie. ¿Cuántas veces hemos oído en esta sociedad como el peor de los insultos? Este no es nadie.
Pues así me siento un terror espantoso, como si me fueran a embargar todo lo que tengo y soy, como si me fueran a aniquilar. Por eso me defiendo así, ante lo que yo creo que no. Sobrevivir, para mí, que estoy identificado con el mental, entonces, ¿qué significa? Pues significa reafirmarme y resistir. Significa que me proyecto hacia el mundo exterior, lo uso, recurro a él, lo instrumentalizo, calificándolo a polarmente. Y ahora ya todo es dual todo el rato. Ahí fuera está o bien todo aquello que me sirve, que quiero, que apruebo, que me gusta, que me reafirma, o bien lo que no me sirve, no quiero, no apruebo, no me gusta, me contradice. Lo de en medio básicamente no es que sea neutral, es que no me importa, prácticamente es que ni existe mi espacio conciencial, mientras no se convierta en importante para mí. Así es como el mental perpetúa el fenómeno de amor-odio, rechazo-atracción, que en realidad son las dos caras del mismo billete. Un billete de un viaje que no va a ninguna parte. Nos diremos que es perfectamente natural buscar la felicidad. Eso creemos que estamos haciendo. Es lo que decimos que estamos haciendo. Yo es que estoy buscando la felicidad. Con esa excusa, así el mental conforma otro tipo de yo, porque el pequeño tiene muchos soldados. El yo adquisitivo. El yo adquisitivo que está totalmente exacerbado y totalmente glorificado en los tiempos que corren. El yo adquisitivo, lo que deseo, físico o psíquico, un coche, una familia, el bien, una fe, todo lo que deseo lo intento conseguir o seguir, tener o mantener, o que me lo den por ser yo quien soy, y si no, quizá arrebatarlo. Con el yo adquisitivo llega el sentido de posesión que nos hace creernos dueños de cosas materiales o inmateriales, dueños de dinero, de relaciones personales, de valores, de ideas que tenemos clarísimas, dueños de honores, de acciones y los frutos de estas, dueños de lo que tanto nos ha costado conseguir, dueños y señores de todo lo que nos dé seguridad e identidad. Y si nos ponen en duda o nos arrebatan algo que nos identifica ante nosotros mismos, o peor, que nos identifica sobre todo ante la sociedad, sufrimos. Nos sentimos insultados, humillados, robados, ultrajados. Montamos un dramón épico, explosivo o implosivo, eso sí, depende de la persona. Y así intentaremos sumar soldados a nuestro bando, cuantos más mejor, aunque haya que engañarlos y llevarlos a la muerte. Eso es lo que vamos a hacer con las personas del entorno. Son belicismos que tendrán sus consecuencias, las cuales no reconoceremos como propias, claro, sino culpa de las malas circunstancias y de los malos entornos, la suerte, etc. La persona enajenada, narcisista y vacía llega a deshumanizar al otro, a llenarse, entre comillas, mediante el vaciado del de enfrente, a definirse a través de la negación del otro, de negarle su propia identidad. Esto no es nuevo, pero sí que hay una verdadera pandemia. Esto es el narcisismo psicópata encubierto que nos asola. En realidad todo esto, la tradición lo describe como intentar llenar una jarra vacía con otra jarra vacía. Y a mayor sensación de vacuidad interna, un mayor estado de vampirismo, guerra hacia el exterior. Pero el vampiro en realidad está muerto. Por eso chupa la sangre, la vida de los demás. Desvaloriza al otro hasta el punto de creer que tiene derecho de hacer con él lo que le plazca, por las buenas te engatuso, te seduzco, o por las malas, te violo, te robo. Si no te violo el cuerpo, te violo el alma. De ahí a la aniquilación de la vida, incluso físicamente hay un pasito. Como yo estoy muerto, tú has de morir. Es el conocido mito de arrastrar al lado oscuro, presente en todas y cada una de las historias de buenos y malos. Hay quien se miente a sí mismo, o quien miente sobre el de enfrente porque en el fondo se siente vacío, y también quien causa genocidios, incluso debido a este mecanismo de defensa identitaria a muerte. Porque este proceso va del 2 al infinito. Y digo del 2 porque es de la dualidad al infinito, hasta alcanzar la enajenación total. La escala de aberraciones posibles en el espacio-tiempo lineal es amplísima, y a esto le hemos puesto un nombre y se llama historia. Este vacío, por supuesto, es materialmente inllenable. Ya sé que suena todo esto muy tremendo, muy apocalíptico, muy dramático, pero lo he hecho completamente a propósito. De hecho, cuando nos damos cuenta de la situación, o como decía un maestro, cuando nos damos cuenta del horror de la situación y empezamos a ver los mecanismos mentales en los que hemos vivido toda la vida,
se podría comparar a entrar directamente en un pudridero. Esto es un momento mágico, pero es un momento muy desagradable. ¿Y por qué he terminado antes hablando de que este vacío es materialmente inllenable? Porque si sigues un poco mi canal ya sabes que mi, entre comillas, especialidad es el espiritualismo. Es decir, la manipulación de las verdades tradicionales y espirituales para ponerlas en servicio del yo. Y esto nos trae inevitablemente al materialismo espiritual, que es uno de los mayores peligros, de las mayores trampas que puede tener cualquier persona que esté metida en el camino espiritual de una manera más o menos consciente y más o menos estructurada. Entonces, para terminar, te voy a leer un trocito del libro de Mariana Kaplan, Necesitas un gurú, y con esto creo que ya nos damos por suficientemente sacudidos hoy. Dice: si bien el materialismo espiritual no es nada nuevo, se ha convertido en una moda muy popular en los últimos años, puesto que la cultura contemporánea se halla totalmente dominada por el materialismo. Y dado que la espiritualidad ha encontrado su camino en el mercado de masas, la distorsión de los términos y los conceptos espirituales, la necesidad de vestirse y hablar espiritualmente, de pensar en uno mismo como espiritual, está invadiendo la cultura de masas. Los egos vulgares hacen las cosas propias de los egos vulgares, es decir, piensan muy bien o muy mal de sí mismos, manipulan a los otros e intentan constantemente obtener beneficios, actúan egoístamente, mienten, engañan y roban un poco. Pero los egos espiritualizados tienen su propio juego. Hablan en un tono suave y espiritual, crean un cierto brillo facial o un aura que han aprendido a irradiar, gozan de intensas experiencias espirituales regularmente, conocen la respuesta dinámicamente correcta en cada situación. Cualquiera con una mínima inteligencia puede manipular el Dharma desde una perspectiva egoica. Bueno, menos mal que no soy el único que se pone tremendo. Hasta la próxima.